Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos la clase de hoy que nos toca explicar sobre el texto argumentativo. El texto argumentativo básicamente es un tipo de discurso o de texto que tiene como función principal la de convencer o tratar de convencer a nuestro interlocutor, es decir, a nuestro oyente o a nuestro lector, tratar de convencerlo de nuestro punto de vista sobre algún tema. A diferencia de los textos explicativos que buscan cierto grado de objetividad, en este caso los textos argumentativos no buscan la objetividad, muy por el contrario. El enunciador, el que habla o el que escribe, imprime de alguna manera su subjetividad. Es decir, que el enunciador habla o escribe en primera persona. El tema de los textos argumentativos no es un tema nuevo, muy por el contrario, es un tema que se remonta inclusive a 500 años antes de Cristo, donde los filósofos de aquella época, como por ejemplo Aristóteles, ya habían sentado las bases de lo que es actualmente un texto argumentativo y cuáles son sus características y cuál es su estructura a la hora de argumentar. Es decir, que encontramos diversos tipos de textos argumentativos en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito de la escuela, en el ámbito educativo, laboral, también en el científico, en los discursos de los medios periodísticos, en todos los ámbitos. Por ejemplo, nosotros vamos a enfocarnos hoy en la nota de opinión. Bueno, la nota de opinión básicamente es un texto argumentativo que responde a la estructura básica que tiene que tener todo texto argumentativo, que es la tesis, es decir, el planteo de nuestra tesis, que quiere decir nuestra idea, nuestra hipótesis ante un tema determinado. Luego viene la parte de los argumentos, que es donde se despliegan todas las razones, todos los argumentos para fortalecer nuestra tesis a favor o en contra del tema que estamos planteando. Y por último, arribamos a una conclusión, que es la conclusión de nuestra tesis en base a todos los argumentos que venimos planteando. Y en el caso puntual de la nota de opinión, bueno, tiene la particularidad de que el que escribe pensando en el público al cual se va a dirigir, y también lo hace pensando en el medio en el cual se va a escribir esa nota de opinión. Es decir, va a tener en cuenta la línea editorial del medio, va a tener en cuenta el público al cual está destinado. Y por último, es interesante destacar que toda nota de opinión lleva la firma del autor de la misma. Entonces, a la hora de escribir un texto argumentativo, por supuesto, como todo escrito, debe llevar un título y además una presentación del tema que vamos a tratar. El título puede ser bien explícito, planteando nuestra tesis, y en la introducción puedo, hacer una presentación general del tema al cual nos vamos a dirigir. Luego es importante destacar que en la parte de los argumentos, a la hora de argumentar, el enunciador busca todo tipo de recursos que se trabajan con un texto argumentativo para fortalecer las razones, los argumentos. Es decir, para tratar de convencer al lector o al oyente, se utilizan todo tipo de recursos, como por ejemplo las definiciones de los conceptos, los ejemplos de lo que nos estamos refiriendo, las analogías o comparaciones, la paradoja. Bueno, todos estos recursos que se utilizan son para darle más fuerza a nuestra argumentación. También se utiliza, como en la explicación, la cita de autoridad, es decir, nuestra opinión la vemos fortalecida citando
mejor dicho, citando a lo que opine una persona, una voz autorizada en la materia. Y con todos estos recursos, lo que también se utiliza mucho para darle cohesión al texto argumentativo son los conectores, propiamente dicho, de un texto argumentativo. Hay diferentes tipos de conectores que lo que generan o lo que nos permiten hacer es la coordinación o la subordinación. Hay otros tipos de conectores que son ordenadores o anafóricos. Así tenemos, por ejemplo, conectores copulativos, además, también son ejemplos. Conectores adversativos, pero, aunque, sin embargo. Conector distributivo, sino, también, por un lado. Otro conector puede ser el consecutivo, por lo tanto, por consiguiente, y así. Bueno, los conectores nos permiten, como decíamos, darle cohesión y también coherencia a todos nuestros razonamientos o argumentos que estamos planteando. Hasta aquí una síntesis de los temas que vimos en esta clase, que hacen a la argumentación en general, al texto argumentativo en particular, cuáles son sus características, cuál es su estructura para escribirlo y también cuáles son los recursos específicos y los conectores que se usan en todo texto argumentativo. Cualquier duda nos pueden escribir a través de la plataforma educativa y les vamos a ir contestando las inquietudes. Esperamos que anden todos muy bien. Nos reencontramos la próxima clase.